ya lo hemos visto desde la perspectiva de exportación, que está íntimamente relacionada y conectada, pero vamos a hablar ahora estrictamente desde el punto de vista agrícola, que hace relación precisamente a la producción de banano, por ejemplo, que los productores están pidiendo que se respete el precio de la caja de banano, y como tenemos sobreproducción porque los mercados externos se nos han cerrado, estamos en un problema, Rodrigo. A ver, corrijo dos aspectos. No tenemos sobreproducción. Tenemos un problema de desbalance de oferta y demanda porque se cerraron unos mercados. Claro. Aquí también el escuché al presidente hace unas semanas atrás que decía, abran más mercados, o sea... Pero no es fácil, ¿no? Exactamente, o sea, salir de aquí de la radio, nos bajamos, tenemos alguna tienda por aquí, quiero tomar la gaseosa X o la gaseosa Y, yo cojo la una y yo cojo la otra como consumidor. Pero que la gaseosa pueda posicionarse en la tienda es convencerle al tendero que vea, yo le doy esto más o esto menos o cosa por el estilo. Los mercados venían consolidados ya desde hace mucho tiempo atrás, y yo creo que ahí hay un tema, y le vemos al banano por representar el 25% de las exportaciones ecuatorianas a Rusia. O sea, no está consolidado, o sea, solamente en Rusia, es el 25%, pero ese 25% son 1,000 y pico de millones de dólares, o casi 1,000 millones de dólares. Vemos el camarón, me parece que está por el 12%, vemos flores. Flores en marzo es época de la mujer rusa, que es una fecha importantísima. Pero también veamos frutas y conservas, también veamos vegetales congelados. Tenemos que buscar mercados, y la forma de abrir mercados es suscribiendo acuerdos comerciales con reglas claras y estables, porque las reglas variantes hacen que ninguna de las dos partes quiera pensar en mediano o largo plazo. El ecuatoriano, el productor y exportador ecuatoriano, sí ha pensado en el mediano plazo y le ha apostado al mediano plazo, porque muchas veces sin acuerdos comerciales se ha lanzado a la piscina a ver cuánto tiempo sostiene un mercado u otro. Claro, esa sería la solución, digamos, Rodrigo, pero ¿qué hacemos ahora que estamos en este con momento, mucho banano en el país? En este momento tenemos que trabajar en mecanismos de promoción, en mecanismos de ver cómo nosotros mismos consumir un poco más, no solamente por un tema de apoyar a los productores, que obviamente el sector bananero va a pedir que todos comamos al menos 2 guineos al día, pero sino también por mejorar nuestra calidad nutricional. El Ecuador tiene uno de los índices más altos de desnutrición crónica infantil. ¿Por qué no estamos trabajando en eso? ¿Y qué hay que hacer? Capacitación, promoción, información. ¿Por qué no desarrollamos la agroindustria, Rodrigo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Mira tú, el banano es una fruta, como la mayoría, que son perecibles. Tienen un tiempo límite de vida antes de que empiecen en putrefacción, que es lo que ocurre. Y si transformamos el banano en harina de plátano, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, dura mucho más tiempo. De hecho, los ¿Pero procesos... por qué no podemos hacer aquello? Porque también estamos en el mismo tema, y te voy a dar el otro ejemplo, que es el otro efecto del problema Rusia-Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque... Hay dos aspectos. Regreso al consumidor. Porque el consumidor europeo, y veía una buena amiga periodista ecuatoriana que decía, le vamos a extrañar al banano ecuatoriano en Rusia, pero no nos preocupa, tienes una línea ideológica distinta, pero no nos preocupa que no haya McDonald's o no haya las cadenas comerciales, pero sí le vamos a extrañar al banano ecuatoriano. Porque muchas veces el consumidor lo que quiere es el banano, no quiere la harina de banano. Y nosotros tenemos mercados para el producto primario. Lo que pasa con Chile, o sea, Chile tiene un sector industrial muy sólido y muy consolidado, pero Chile es uno de los principales exportadores de fruta fresca. Entonces, no es un tema de que no hagamos banano, hagamos harina o hagamos pero chifles, yo estoy hablando de... Sino que el Ecuador sí yo estoy tiene hablando un de pendiente, una emergencia. Sí tiene un pendiente, porque no tenemos ni siquiera la industria para eso. Y esa emergencia, como podría ser las otras opciones que he oído, que la UNA compre, ya no hay la UNA, pero no importa, que compre, o que el Estado compre,
El Estado, cuando compra o adquiere un producto del agro para mitigar un efecto de una emergencia, tiene primero que haber determinado qué va a hacer con ese producto después. Y el qué hacer lo voy a incluir en dos ámbitos, ¿ah? Y aquí con las críticas que me caigan. El qué hacer, hay países que lo tienen claro y dicen, ok, vamos a comprar el excedente de cosecha para quemarlo. O sea, crudo y duro. ¿Cómo vamos a quemar alimentos? A ver, un ratito. ¿Usted quiere que el gobierno se haga cargo del excedente? Las opciones del gobierno son quemar, destruir y hacer biofertilizantes. O sea, pero expliquemos un poco por qué la opción sería quemar. Porque eso afectaría en el precio de, la fruta. Porque a la larga, si ese producto no sale de la oferta, termina afectando a la demanda. Entonces hay que desaparecer el producto. ¿Cómo se desaparecía antes? Desaparecía entre comillas. Porque se lo comían los rusos. Se lo comían los ucranianos. Ahora ya no se lo comen. Entonces hay que desaparecerlo. Pero qué dolor quemar alimentos, desechar alimentos. Por eso digo, como una actividad emergente, hagamos harina y eso puede aguantar más tiempo, hagamos programas para la desnutrición crónica infantil, regalemos a esos niños para que consuman. Veamos cómo se organizan esos programas. La pregunta de todo el mundo, como papá Estado, creen que la plata le sale por donde pueda. Pero la plata del papá Estado, cuando sale de papá Estado, es porque le sacó al ciudadano a través de impuestos, pues. Entonces, a la larga, todo lo que planificación que se haga, tendríamos que tener una planificación de corto, mediano y largo plazo y pensar y hacer algo que es curioso. Aquí hablamos de qué es lo que se debe hacer luego del terremoto, luego de la crisis con la guerra. Somos reactivos. Somos reactivos, pero muy poco estamos haciendo en prevención. O sea, nosotros deberíamos tener, aunque sea una cápsula informativa al día, en un horario estelar, de 30 segundos, decir qué hacer en caso de un temblor. Vivimos en uno de los países que más tiembla. El cinturón de fuego del Pacífico, nada más y nada menos. Tenemos el tema de los volcanes activos, porque no es como el caso de volcanes que duermen. Aquí están completamente activos en varias partes del país. Entonces, ese tipo de prevención hay que hacerlo, pero estas son planificaciones que no se han hecho, me atrevería a decir, entre 40 o 50 años. ¿Qué hacemos con las flores, por ejemplo, que ya se ha hecho esto? No me acuerdo el nombre técnico, compostaje me parece, puede ser. Lo mencioné. Que es algo parecido a lo que tú estás sugiriendo con el banano. Coger y dejar que se pudra en plantas para hacer abonos. Las florícolas, cuando no pueden embarcar, a veces les toca hacer compostaje. Esa flor, precisamente al hacerse compostaje, se la convierte en abono. ¿Qué hacer, por ejemplo, ahorita con la otro problema ruso? Y justamente leía hasta la publicación de Diario Expreso con respecto a la inflación y el precio de los alimentos. ¿Qué está pasando en el tema alimentos? Que los costos están subiendo. Personalmente creo que en este momento hay una influencia mucho más grande de movilidad de productos por efecto de lluvias que por efecto de incremento de insumos, porque estos productos venían ya en proceso productivo desde antes, pero sí hay un incremento de costos de producción y de insumos de octubre a enero. Ahora se va a complicar, pero los efectos reales de costos los vamos a ver ahora en mayo, junio. Y con una guerra que todavía va en camino incierto, ¿no? Estamos hablando ya de costos. La guerra entre Rusia y Ucrania va a producir desequilibrios comerciales y en lo que hace relación a lo que el Ecuador importa, que son precisamente insumos agrícolas. Por ejemplo, la urea le estamos comprando nosotros actualmente a Rusia, pero con este problema que tenemos entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, esto va a ser difícil. El aporte que hace de la urea al mundo Rusia seguramente se va a frenar, va a incrementar el precio. Los principales productores de urea a nivel mundial son Rusia y China. Y creo que también hay que poner un tema importante. Rusia y China en el mes de septiembre, octubre, ya tomaron una decisión de no venderle urea al mundo, sino quedarse con la producción para consumo nacional.
Por eso es que ya los insumos... Ya están caros antes incluso del conflicto bélico. Para enero ya teníamos en fertilizantes un incremento promedio del 120% de lo que se compraba en junio a lo que se compró en enero. O sea, ya se había disparado más del doble. Pero no es solo eso. Ucrania produce, por ejemplo, aceite de girasol. Es un gran productor de girasol para aceite. El aceite de girasol, obviamente, si es que está ahí el principal proveedor del mundo, ya está una distorsión de mercado en general. Producción de trigo. El Ecuador es un importador de trigo. Va a subir el pan entonces. Y no es porque no podamos producir trigo. Rompamos los mitos. El Ecuador, a través de las diferentes reformas agrarias, ha ido fraccionando el tamaño de la tierra cada vez más. Y el trigo, por efecto de cuánto cuesta producir y cuánto cuesta cosecharlo, se lo requiere grandes extensiones. Y voy a hablar, grandes extensiones no son 20 hectáreas. Grandes extensiones grandes extensiones son miles de hectáreas. La bandera de Ucrania que vemos, ese azul intenso con el amarillo en la parte baja. El amarillo es el trigo. El amarillo es el trigo, son los cereales, es el girasol, es su capacidad agrícola. Pero claro, uno ve los campos fuera del Ecuador. No nos vayamos muy lejos, quedémonos aquí en Argentina nomás. Son grandes extensiones. Porque la altura la tenemos. Sí, el clima está ahí. El mover la máquina para cosechar 3 hectáreas por aquí, 5 hectáreas por allá, 8 hectáreas por más allá, cuesta plata. Le encarece Encarece considerablemente. Por eso es que es más barato importar que producir localmente. Por otro lado, es más barato producir rosas en otras latitudes. Pero las características de la rosa ecuatoriana son únicas. La misma situación tenemos en palma aceitera. Tenemos 20 y pico de años discutiendo que tenemos esta enfermedad que se llama pudrición de cogollo. Está afectando y está mermando la producción de palma, ya desde hace varios años atrás. Sin embargo, seguimos discutiendo los famosos, y este es un término más técnico, los ARPs, que son los permisos para poder traer otras variedades de palma, que ya es resistente a esta enfermedad, y la palma sigue mermando permanentemente. Y reemplazar 1 hectárea, o 10 hectáreas, o 20 hectáreas de palma aceitera con la nueva variedad, es tarea de machos. No es que es cuestión de cambiar la planta de la maceta como a veces se cree. 1 año hasta mitigar el impacto, hay que tumbar la palma, tiene un costo, hay que esperar 1 año que el virus se mitigue y se elimine, luego se siembra y hay que esperar 3 años y medio, casi 4 años, hasta ver el primer resultado de la fruta. Son 5 años. Eso es billete, eso es financiamiento, eso es apalancamiento. Y para eso la banca pública no existe, porque el crédito bien intencionado, lógico que sea el 1%, el mundo entero lo tiene, a 30 años plazo y hasta 30 años plazo, ideal, pero hasta $5,000 ya no quedó para inversiones, sino para capital de trabajo. Y te termino con esto. No nos olvidemos que se necesita un crédito diferenciado para el agro, y que ese crédito diferenciado de al 1% claramente ha sido explicado por ministros y banca pública, que el 1% es lo que va a pagar el beneficiario del crédito, pero que el 15% del crédito que se le va a pagar al Banco Nacional o Ban Ecuador, como se llama ahora, lo paga el Estado. Lo paga el Estado. ¿Y el Estado de dónde lo paga? De nuestros impuestos. O sea, es lo mismo. Entonces, lo único que hicimos fue un juego de suma cero. Estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre en su condición de ex presidente de la Cámara de Agricultura. Hablamos del tema agrícola. En este momento nos adentramos en el tema crediticio, siempre necesario para el desarrollo de la agricultura en el país. Crédito a 30 años, fabuloso, al 1%, magnífico, pero
$5,000 muy poco. ¿Para quién o para quiénes? Porque el gobierno dice que ha entregado ya más de $40 millones en este tipo de créditos y que 10 están en trámite, 10 millones más. Creo que ha sido muy claro el tema con respecto al crédito. El crédito está orientado a ayudarle a alguien que necesita un último impulso para concretar su emprendimiento o para hacer una pequeña ampliación adicional. ¿El crédito en general o este del gobierno? Este del gobierno. No, el crédito del Ecuador necesita coger ese código orgánico monetario y financiero, que de hecho yo no sé por qué, pero aquí en el tema político deberíamos tener a un analista político profundo y a un comentarista deportivo. Porque el código orgánico monetario y financiero ingresa a la asamblea cuarto de hora antes, 15 minutos antes, casi en el medio tiempo. O sea, el tiempo que dura el medio tiempo del partido Ecuador-Francia. La ley tributaria también estuvo vinculada a otro partido de fútbol. La ley de inversiones estábamos con el otro tema. Ahorita tenemos las denuncias y las investigaciones que está solicitando el presidente con la selección argentina. Bueno, ya se acabaron los partidos, ahora que tocará gobernar. Pero ese código orgánico monetario y financiero crea esta superjunta. El ministro Cueva, tome decisiones ahí adentro. Hay mucha plata de origen 100% lícito, que por tranquilidad, por seguridad, por confianza, y esa palabra es mágica, por confianza, se deposita en paraísos fiscales. Entonces, como está en paraíso fiscal, para que venga al Ecuador tiene que pagar el 5% del impuesto a la salida de divisas. Aunque sea, elimine eso. Que llegue crédito más barato, que lleguen recursos económicos más baratos al Ecuador. Generemos confianza. Si vemos que la asamblea es un problema, no le mandemos una ley. Si creemos que alguien es un evasor tributario, mandémosle la carta por debajo de la mesa a doña María Sol y que le tuesten si es que hay que tostarle. Pero los shows mediáticos no abonan a la confianza. Y la inversión viene por confianza. 22 años de dolarización. Un inversionista de fuera, ¿qué más quiere? Poder asentarse en un país donde tiene estabilidad monetaria, donde no depende del presidente o del ministro de Finanzas que le emita moneda y le devalúe. Claro, tenemos el dólar que no es nuestro y no podemos hacer eso. Y la única inversión extranjera directa, real, sólida, fuerte que hemos tenido es el oleoducto de crudos pesados. Una alianza, una suerte de convenio. De los años 90. No, 2003. Del año 2003, tiene 2003. Razón. Una suerte de alianza público-privada, una suerte de convenio, de contrato con el gobierno, en el cual las empresas petroleras le dijeron al gobierno: verás, pana gobierno, vos plata para construir un oleoducto no tienes. Hagamos un trato. Yo te pongo la plata y te pongo el oleoducto para las condiciones de crudo que tenemos. Yo te pongo el oleoducto, yo lo construyo, yo lo opero durante 20 años y de ahí yo me cuadro mis cuentas. Si tú quieres transportar crudo por ahí, te acordamos una tarifa, pero yo opero. A los 20 años, pana, te haces cargo del oleoducto. Estamos a puertas de que devuelva el OCP al Estado ecuatoriano. Exacto. Eso es un concepto que no necesitaba ni una ley de APPs, ni necesitaba una ley de inversiones. Necesitaba una conversación de panas. Así como deberíamos tener, así como se construyó el aeropuerto de Quito, tenemos que mejorar algunos índices de transparencia, indiscutiblemente. Quito tiene una zona especial de desarrollo económico, la sede. Zona franca. Hay 200 hectáreas botadas al lado del aeropuerto. Nadie desarrolla eso. Nadie. Ahora han venido los amigos de la China para ver si ponen la planta de vacunas ahí. ¡Qué bueno! ¿Por qué no traemos plantas e inclusive traemos más importación de productos que se requieran vía aérea y hacemos que los vuelos que necesitan las flores para que salgan del Ecuador vengan llenos y no cueste el viaje completo? O sea, son cosas que muy de sentido común, pero nunca nos falta a alguien que se le ocurre alguna nueva norma, nueva ley, nuevo permiso, porque el Ecuador tiene que ser mucho más exigente que el resto.
¿Y qué estamos ganando? Estamos ganando. Complicándonos nosotros mismos. Estamos ganando pérdida de empleo, estamos ganando desempleo, estamos ganando más pobreza, estamos ganando como cangrejos para atrás. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de la Agricultura, hablándonos sobre el tema agrícola y previamente sobre el tema laboral. Un debate que ha iniciado el gobierno con miras a aprobar una nueva ley laboral que deberá enviar a la Asamblea, pero ha dicho que ya no va a trabajar con la Asamblea, sino solamente con decretos y reglamentos. Vamos a ver cómo se decanta esta situación. Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias por habernos atendido. Freddy, gracias a ti y gracias a todos que nos han escuchado. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Esto es Ecuador a las 7, amigos, a través de la Radio Única 94.5 FM.